Ok, vamos a recordar lo que es la teoría de la distancia entre puntos. Ok, cuando nosotros tenemos un sistema coordenado, que un sistema coordenado es una línea ahí de X, una línea que va a ser el Y y otra línea que va a ser el X. Recuerden que el Y siempre es el que está vertical y el X siempre va a ser el que está horizontal. Entonces, tenemos por aquí el X y por acá el Y. Lo que hice fue dos rayas partiéndose como en cruz, ¿ok? La cual la horizontal es la X y la vertical es la Y. Y son como dos reglas, ¿ok? Aquí en el punto donde se unen, o sea, donde se chocan, va a ser tanto el cero de la horizontal como el cero de la vertical. O sea que aquí va a estar el cero, por acá va a estar el uno, el 2, el 3, el 4, el 5. Lo que hice fue enumerar la horizontal del cero hasta el 5 hacia la derecha, ¿verdad? Porque es donde están los positivos. Y hacia la izquierda vamos a tener los números negativos, que va a ser el menos uno, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Lo voy a dejar ahí en menos 4. Pero también la recta Y, que es la vertical, va a tener los números, porque es una recta numérica. Hacia arriba va a tener los positivos, uno, 2, 3, 4, 5. Y hacia abajo va a tener los negativos. Menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. Y ahí tenemos una combinación de dos números. Entonces, un número va a ser el que se mueva horizontal, va a ser el primer valor de un par ordenado. Un par ordenado son dos valores que se escriben entre paréntesis, ¿ok? Es el primer valor va a ser el valor de la X y el segundo valor va a ser el valor de la Y. Es decir, que el primer valor va a ser lo que yo me mueva de manera horizontal y el segundo valor de manera vertical. Quiere decir que si yo tengo el 2, menos 4, significa que yo en la horizontal me coloco en el cero, o sea, donde se unen las dos rectas, voy a movilizarme 2 hacia la derecha, hacia el 2 positivo, y luego 4 es hacia arriba o hacia abajo en la horizontal. Menos 4 sería hacia abajo. O sea que voy a hacer este movimiento. Voy a ponerlo color amarillo. Parto de aquí. Voy hasta el 2 y bajo hasta el 4, menos 4, perdón. Y acá es donde nosotros vamos a unir las dos rayitas y vamos a tener a ese punto que es el 2, menos 4. Voy a colocar otro punto. Ese punto lo voy a colocar como el punto menos 3,2. El menos 3,2 significa, voy a hacerlo en color rojo, que me voy a posicionar aquí en el 0,0. Me voy a mover 3 hasta menos 3 en la horizontal, o sea, en la X. Menos 3 y 2 en la vertical. 2 hacia arriba, ¿verdad? Porque el 2 es positivo y el positivo en la vertical va hacia arriba y hacia abajo van los negativos. Así que tenemos al punto, vamos a unirlo acá, menos 3,2. Y la distancia que existen entre esos dos puntos es lo que yo debo averiguar, ¿ok? Esta distancia que hay entre estos dos puntos va a ser esta recta, esa recta. Y esa recta la podemos calcular por medio de una formulita. Esa fórmula o esa distancia
va a ser igual a la raíz cuadrada de, primero, x2 menos x1 al cuadrado, ¿cierto? Le voy a sumar y2 menos y1 al cuadrado y luego le voy a sacar la raíz. Entonces, vamos a sustituir acá en esta formulita. Primero vamos a calcular x2 menos x1. x2, recuerden que los puntos son 2, menos 4 y menos 3, 2. Entonces, este es el XY del número 1, o sea, el 2 es X1, el menos 4 es Y1, el menos 3 es X2 y el menos, el 2 va a ser el Y2. Esta fórmula la pueden poner como Y2 menos Y1 a la 2 más X2 menos X1 a la 2 también, que es válido. Creo que incluso ya lo hemos intentado de las dos maneras. Cualquiera de las dos maneras está correcta, ¿ok? Entonces, el X2 dijiste que era menos 3 y el X1, o sea, menos el X1 que va a ser 2, ¿ok? Más tenemos, vamos a calcular Y2 menos Y1. El Y2 sería 2 menos de la fórmula y ahí es donde está la trampa. El menos 4, entonces queda menos 4, ¿ok? Y es importante que ustedes lo metan o lo contemplen en la calculadora y todo esto a la 2. Las personas que usan la calculadora pueden incorporar todo esto de un solo, pero nosotros como tenemos dos personas no videntes, vamos a hacerlo de a pasito, ¿ok? Voy a ejemplificar las dos cositas. La primera, con la calculadora, pues sencillamente es colocar una raíz, paréntesis, menos 3, menos 2, cierro el paréntesis al cuadrado, más 2 menos 4, cierro paréntesis al cuadrado, e igual, y eso me da la raíz de 61. Y la raíz de 61 la podemos aproximar como un 7,81. Y ahora vamos a hacerlo pasito a pasito, ¿ok? Paso a paso sería así. Primero, voy a calcular el... Doña Gloria, calculamos primero el Y2, no, Y2 menos Y1. Ok, sí. Entonces vamos a calcular el 2, vamos a calcular la parte de 2 menos 4. Y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Así que esto sería 6 al cuadrado, que serían 36. Muy bien. Ahora vamos a calcular la parte de las X. La parte de las X sería menos 3 menos 2 al cuadrado. Y menos 3 menos 2 van a ser menos 5 al cuadrado, que va a ser menos 5 por menos 5, lo cual va a ser 25. O sea, menos 5 al cuadrado sería 25. Después, vamos a sumarlos y le vamos a sacar raíz a ambos. O sea, 36 le sumo 25, serían 61 y le saco la raíz a 61, que 61, la raíz va a ser igual a 7,82, que ya eso sí lo calcula nuestra calculadora. Entonces, cualquiera de las dos maneras, si ustedes lo tienen a bien hacerlo como ellos, lo pueden hacer o lo pueden meter directamente a la fórmula. Cualquiera de las dos maneras va a estar correcta. ¿Ok? Muy bien. Eso es cuando nosotros vamos a tener en forma gráfica, ¿ok? Y lo pasamos a valores de cortes, ¿verdad? Bueno, valores de puntos y ya luego calculamos con la fórmula, ¿ok? Vamos a un ejemplo más. Ok, vamos a hacer...
Muy bien. Dibujé un sistema coordenado donde tiene una recta X, una recta y dibujé como un tipo de triángulo, ¿ok? Y vamos a calcular o vamos a imaginarnos que esto es una finca y que el dueño desea cerrarla con 5 hilos de alambre. La pregunta es, ¿cuántos metros necesita para cerrarlo? Y tenemos los puntos, el -4, tenemos el punto -4,5. Ese es el punto de acá, como pueden observar, está en X-4, que es el primero que leo, y en Y, 5. Pero los otros dos puntos, uno está sobre el eje de las X, que es el 6, ¿verdad? Cuando es sobre el eje de las X, va a ser 6 y en Y nada. ¿Por qué? Porque estoy sobre la horizontal, no me muevo ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿ok? Por esa razón, el valor de la Y, que es la horizontal, es 0, ¿ok? Y pasa totalmente lo contrario con el otro punto, que está en el -4 de la horizontal, de la vertical. Es decir, yo no me moví nada horizontalmente, solamente me moví sobre la vertical. Es decir, este punto va a ser el 0, -4. Recuerden que primero siempre se pone el X, o sea, la horizontal, y el segundo ponemos la vertical. Entonces, si yo necesito calcular la distancia que voy ¿qué voy a sacar? Bueno, necesito primero esta distancia, que es del punto -4,5 al punto 6,0. ¿Ok? Y vamos a sacar esa distancia. Luego vamos a sacar esta otra distancia, que es del 6,0 al 0,4. Y finalmente vamos a sacar la distancia que hay del 0,-4 hasta el -4,5 hasta regresar, porque esto es una finca cerrada, ¿ok? Y tiene forma de triángulo. Luego hay un detalle más. ¿Cuántos hilos desea poner la persona? O sea que al final de cuentas, al sumar la parte negra, la parte celeste y la parte verde, para saber cuánto es la cantidad de hilo que voy a necesitar si fuese solo una línea, y la voy a multiplicar por 5, que son 5 hilos los que necesito. Entonces voy a calcular la distancia de 4, del 4, perdón, -4,5 al 6,0. Vamos a calcular esa distancia. Vamos a calcularlo como lo hace doña Gloria y don Brian, ¿okay? Que son eh, de a pasito. Primero vamos a calcular las y al cuadrado. Entonces sería 0 menos -4 al cuadrado. Pues estoy calculando -4,5 al 6,0. ¿Ok? Entonces sería 0 menos 4 al cuadrado. Y esto sería en realidad 4 al cuadrado, que me daría 16. Excelente. Ahora vamos a calcular las x. Las x sería 6 menos... Ay, suave, suave, me equivoqué. Me equivoqué en la anterior. Perdón. Vamos aquí de vuelta. La primera eran las y. Esto es x1, y1, x2, y2. Entonces sería 0 menos -5, porque el punto es -4,5 y el otro es 6,0. Así que las y son 0 y 5. Entonces sería 0 menos 5 al cuadrado, que sería menos 5 al cuadrado, lo cual me va a dar 25. Y el otro sería 6 menos -4 al cuadrado, que serían 10. Y 10 al cuadrado serían 100. Sumamos y esto nos va a dar 125. ¿Ok? Entonces la distancia va a ser igual a la raíz de 125.
25. Y la raíz de 125 creo que da 5 raíz de 5, que lo pasamos a decimales y da 11,18 aproximadamente. Ahí tenemos la primera distancia. Más o menos, ¿sí? Perfecto. Ok, vamos a tomar esto de acá. Ay, Dios. Ok, lo voy a hacer chiquito y lo voy a poner por acá. ¿Ok? Ya tenemos la primera distancia. Vamos a calcular la segunda distancia. La segunda distancia va a ser del 6,0 al 0, menos 4. Entonces tenemos 6,0 al 0, menos 4. Vamos a hacer esta usando la fórmula, ¿verdad? Ya hicimos como lo hacen ellos de pasito a paso. Ahora vamos a usar la fórmula para que se ejemplifiquen las dos maneras de hacerlo, que sería x1, y1, x2, y2. La fórmula de la distancia es la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Vamos a meter la raíz cuadrada de y2, no, menos 4, menos y1 que es 0, más x2 que es 0, menos 6. Todo al cuadrado, incorporamos esto en la calculadora. Sería la raíz cuadrada de paréntesis menos 4 menos 0, cierro paréntesis, a la 2, más 0 menos 6, cierro paréntesis, al cuadrado, y eso nos va a dar un aproximado de 2 raíz de 13, lo cual 2 raíz de 13 en decimal serían 7 aproximadamente 7,21. Y eso sería ya el cálculo de la segunda parte, ¿verdad? Nos queda calcular la tercera parte y calcular y hacer esa suma para saber cuánto miden todas las partes, o sea, juntas, ya el perímetro sería de esa finca. Y por último, multiplicar eso por 5, porque el problema dice que son 5 hilos. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño, lo voy a poner por acá. Ok. Ahí lo moví como para ponerlo ahí adentro y que me dé chance de hacer todo el resto. Vamos a hacer el último, que el último, recuerden que el primer punto era menos 4,5, el segundo 6,0, el tercero era 0, menos 4 y ahora tenemos que hacer el cierre, ¿verdad? Que es la distancia del 0, menos 4, sería la distancia del 0, menos 4 al 4,5, perdón, al menos 4,5. Y vamos a realizar esa distancia. Está cansado el bicho. Ok, x1, y1, x2, y2. Vamos a hacer la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. O sea, la fórmula hay que aprendérsela. ¿Ok? Y en este caso sería la raíz cuadrada de el y2 que es 5 menos el y1 que es menos 4 al cuadrado más el x2 que es menos 4 menos 0 al cuadrado. Metemos eso en la calculadora. Venimos acá, sería la raíz cuadrada de 5 menos 4 todo al cuadrado más menos 4 menos 0 todo a la 2. Y eso nos da como resultado la raíz, de 97. Y esa raíz de 97 aproximadamente es 9,84. Y ahora sí, vamos a calcular lo que es la distancia de todos los hilos, ¿verdad? O sea, de todo alrededor de un hilo. Y luego lo multiplicamos por 5 para saber cuántos metros necesito para poner 5 hilos. El primer valor nos dio 11,18. El segundo valor nos dio 7,21 y el tercer valor nos dio 9,84. Así que tenemos que sumar eso. Sería 11
18, le agrego 7.21, perdón, más 9,84 y eso nos da un total de 28,23 metros. Se supone que esa finca, ¿verdad? Ahí en el preámbulo no lo puse, pero va a ser de metros. Y ahora la cantidad de hilo va a ser 28,23. Yo hago un hilo, pero yo ocupo 5 por 5. Lo multiplicamos por 5 y eso nos da un aproximado de 141,15 metros, a lo cual el problema lleva una respuesta, ¿ok? Porque vea que hay una pregunta, ¿cuántos metros se necesitaría para cerrarla? Y en este caso, pues, bueno, no me cabe la respuesta ahí, pero sí hay que escribir una respuesta porque es un problema. En el examen quiero que la escriban, ¿ok? Que no la olviden. ¿Por qué? Porque lleva un puntaje la respuesta. Entonces, si no la ponen, ya lo atiendo, va a hacer que pueda perder un puntito, ¿ok?